El sonido de su respiración constante a su lado en la oscuridad hizo que el corazón de Marcus se acelerara. ¿Cómo había terminado aquí, compartiendo cama con Victoria Hayes, la directora ejecutiva de mano dura que había convertido su vida profesional en un infierno durante los últimos 2 años? Mientras la ventisca azotaba la ventana de su cabaña, él se quedó mirando al techo, recordando las palabras de su hija esa mañana. Papá, a veces el universo une a las personas por una razón. Ojalá Emma pudiera verlo ahora, atrapado en esta situación imposible con la última persona que hubiera imaginado que entendería sus dificultades como padre soltero. Hola a todos, si les está gustando esta historia hasta ahora, denle al botón de me gusta y suscríbanse al canal para ver más historias emotivas que les llegarán al corazón. Su apoyo lo es todo para mí, y les prometo que no querrán perderse este viaje de conexiones inesperadas. Marcus Parker siempre se había definido por dos cosas: su amor inquebrantable por su hija y su implacable ética de trabajo. A los 34 años, había logrado el delicado equilibrio de ser madre y padre de su hija Emma, de 8 años, mientras ascendía en la escala corporativa de Hayes Innovations. La empresa había sido su salvación tras la muerte de su esposa Melissa, 3 años atrás, proporcionándole la estabilidad y los ingresos que necesitaba desesperadamente para crear una nueva normalidad para él y Emma. Cada mañana se despertaba antes del amanecer, con el fantasma de la ausencia de Melissa aún palpable en la casa en silencio. Preparaba el almuerzo de Emma con el mismo cuidado que su esposa había tenido, escribiendo pequeñas notas con corazones y bromas que metía entre su sándwich y las rodajas de manzana. Le preparaba la ropa, revisaba sus deberes por última vez y luego la despertaba suavemente con un beso en la frente y su saludo especial de la mañana. Levántate y brilla, mi valiente niña. Esos momentos de tranquilidad eran sagrados para él. La sonrisa somnolienta que Emma le dedicaba, tan parecida a la de su madre, que a veces le dolía físicamente verla. La forma en que le rodeaba el cuello con sus pequeños brazos y le susurraba, «Buenos días, papá», antes de lanzarse a contarle sus sueños o a hacerle preguntas sobre el día que les esperaba. En esos momentos, Marcus sentía tanto el peso aplastante de ser padre soltero como la alegría indescriptible de ser el mundo de Emma. Victoria Hayes había heredado la empresa tecnológica de su padre hacía 2 años, irrumpiendo como una tormenta invernal. A sus 36 años, había transformado la cultura laboral, antes familiar, en una máquina despiadadamente eficiente. Los empleados la apodaban la reina de hielo, a sus espaldas, claro, porque nadie se atrevía a decírselo a la cara. Su reputación de perfeccionista y distante emocionalmente la precedía allá donde iba. Llevaba el poder como una segunda piel, trajes a medida en tonos gris acero y azul medianoche, tacones que añadían centímetros innecesarios a su ya impresionante altura y una expresión perpetua de fría evaluación que ponía nerviosos incluso a los altos ejecutivos. En las reuniones, tenía la costumbre de dar golpecitos con un dedo bien cuidado en su tableta mientras los demás hablaban, como si contara los segundos que tardaban en terminar de hacerle perder el tiempo. Los beneficios de la empresa se habían disparado bajo su liderazgo, pero también lo había hecho la rotación de personal para Marcus. Victoria representaba todo lo que él detestaba de las empresas estadounidenses. Sus constantes exigencias de trabajar hasta tarde y los fines de semana parecían diseñadas deliberadamente para castigar a quienes tenían familia. Los padres solteros de la plantilla se habían reducido a él solo, y sospechaba que era solo cuestión de tiempo que él también se viera obligado a elegir entre su trabajo y su hija. Sus interacciones siempre habían sido estrictamente profesionales y cada vez más tensas. Victoria parecía tener un sexto sentido para convocar reuniones justo cuando Marcus se disponía a marcharse al final de la jornada o para solicitar informes complejos que debían entregarse el lunes por la mañana y que requerían trabajar durante el fin de semana. Empezó a preguntarse si ella lo había elegido específicamente a él, aunque no podía imaginar por qué. Su trabajo era impecable y su actitud siempre respetuosa, si no cordial. Parker, te necesito en Aspen para la presentación de Nordstrom. Victoria se lo había anunciado el lunes por la mañana,
dejando caer una carpeta sobre su escritorio sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Salimos el jueves por la mañana. Volvemos el viernes por la noche. Marcus sintió un nudo en el estómago este jueves. Pero, señora Hayes, no es una expresión que utilicemos en Hayes Innovations. Ella lo interrumpió, mirándolo finalmente a los ojos con esa mirada azul acero que no admitía réplica. Esta cuenta podría duplicar nuestras previsiones para el primer trimestre. Necesito a mi mejor experto en números allí. El cumplido, si es que lo era, lo tomó por sorpresa. Victoria Hayes no solía elogiar a nadie, ni siquiera de pasada. Pero el momento no podía ser más inoportuno. Entiendo la importancia, dijo Marcus, tratando de mantener la voz firme. Pero mi hija tiene su concierto de invierno el jueves por la noche. Soy la única familia que tiene y le prometí que estaría allí. Algo pasó por el rostro de Victoria tan brevemente que casi no lo vio. ¿Era molestia? ¿Decepción? Fuera lo que fuera, desapareció tras su máscara profesional. El jet de la empresa sale a las 7:30 am en punto. Volveremos el viernes por la noche. Se dio la vuelta para marcharse y luego se detuvo. Y Parker, da lo mejor de ti. Nordstrom no soporta a los tontos. Marcus la vio alejarse, con sus tacones de diseño resonando con determinación sobre el suelo de madera. ¿Cómo podría explicarle a Emma que se perdería su recital? La idea de ver su carita desencajada por la decepción le provocó un dolor en el pecho que le hizo pasar el resto del día envuelto en una nube de resentimiento y resignación, completando mecánicamente sus tareas mientras ensayaba mentalmente cómo darle la noticia a Emma. Cuando la recogió de la guardería, todavía no había encontrado las palabras adecuadas. Emma se subió al coche con su entusiasmo habitual, con el pelo rizado escapándose de la coleta y la mochila apretada contra el pecho. Papá, ¿adivina qué? La señora Winters ha dicho que tengo la mejor voz de toda la clase y que voy a cantar la primera estrofa de Winter Wonderland yo sola. Su emoción era palpable, sus ojos brillaban de orgullo. Marcus esbozó una sonrisa forzada y se inclinó para colocar un rizo rebelde detrás de su oreja. Eso es increíble, princesa. Siempre supe que eras una estrella. ¿Vas a venir, verdad? Prometiste que te sentarías en la primera fila para que pudiera verte. Marcus apretó el volante con más fuerza. Hablaremos de eso cuando lleguemos a casa. Vale, ¿qué tal pizza para cenar? La distracción funcionó temporalmente, pero mientras estaban sentados en la mesa de la cocina con porciones a medio comer entre ellos, Marcus supo que no podía retrasarlo más. Emma, cariño, tengo que decirte algo sobre el jueves. Ella levantó la vista, con la pizza a medio camino de su boca, y algo en su expresión debió delatarlo, porque su sonrisa se desvaneció de inmediato. No vas a venir a mi concierto, ¿verdad? La franqueza de su pregunta, la comprensión inmediata en sus ojos, le partieron el corazón. Era demasiado joven para estar tan acostumbrada a la decepción. Tengo que irme de viaje de negocios con mi jefe, explicó, cogiendo su mano al otro lado de la mesa. Es muy importante e intenté libarme, pero no pasa nada, papá. La voz de Emma era débil pero firme. Sé que tu trabajo es importante. No tan importante como tú, insistió Marcus, arrodillándose junto a su silla. Nunca tan importante como tú. Le diré a la señora Rodríguez que lo grabe todo y lo veremos juntos en cuanto vuelva. Emma asintió, pero la luz se había apagado en sus ojos. ¿Al menos intentarás volver a tiempo? Prometo que haré todo lo que pueda, dijo, sabiendo incluso mientras hablaba que era una promesa que probablemente no podría cumplir. Esa noche, mientras acostaba a Emma, le costó encontrar las palabras adecuadas para consolarla. Princesa, siento mucho lo del concierto, comenzó, apartándole los rizos rebeldes de la frente. Rizos tan parecidos a los de su madre que a veces le dejaban sin aliento. Emma lo miró con esos ojos comprensivos que siempre parecían demasiado sabios para sus 8 años. No pasa nada, papá. Sé que tu trabajo es importante. La resignación en su voz le dolió más que si hubiera sido ira. Solo es por una noche, cariño. Tengo que ir a Aspen con mi jefa para una reunión importante. Pero pensaré en ti todo el tiempo. Pero mi concierto,
Su labio inferior tembló ligeramente. Lo sé, M. Lo siento mucho. Le diré a la señora Rodríguez que lo grabe todo y lo veremos juntos en cuanto vuelva. Te lo prometo. Emma se quedó callada durante un largo rato, estudiando las estrellas que brillaban en la oscuridad en su techo. ¿Tu jefa es la señora de la foto de la fiesta de la empresa? La guapa que nunca sonríe. Marcus no pudo evitar reírse. Esa es ella, la señora Hayes. Parece triste, dijo Emma simplemente. Triste, no, cariño, solo es seria, muy centrada en el trabajo. Emma se encogió de hombros. La sabiduría de la infancia le permitía ver lo que los adultos a menudo pasaban por alto. Quizás no tiene a nadie con quien ir a conciertos. Sus palabras permanecieron en la mente de Marcus mientras hacía las maletas el miércoles por la noche, persiguiéndolo mientras le daba un beso de despedida a Emma el jueves por la mañana temprano, mientras ella aún dormía, con su pequeña mano agarrando la suya por reflejo, mientras él le susurraba su amor. La señora Rodríguez, su anciana vecina que se había convertido en una abuela sustituta para Emma tras la muerte de Melissa, le dio una palmada en el brazo para tranquilizarlo. No te preocupes, Marcus. Cuidaré bien de ella y grabaré cada momento de ese concierto. Gracias, dijo él con la garganta apretada. He dejado el número del hotel y mi móvil estará encendido todo el día. Si necesita algo, vaya, dijo la señora Rodríguez con delicadeza. Antes de despertarla, es más difícil si tiene que verla llorar. El trayecto hasta el aeródromo privado fue silencioso. Marcus ensayaba lo que le diría a Victoria. Una parte de él quería enfrentarse a ella y preguntarle por qué no se había podido programar esa reunión para cualquier otro día. Pero sabía que sería un suicidio profesional. Fuera padre soltero o no, las innovaciones de Haye le habían ido bien, y los trabajos con ese nivel de salario y prestaciones no abundaban. Victoria ya estaba a bordo del elegante jet de la empresa cuando él llegó, vestida con un traje gris oscuro que probablemente costaba más que su hipoteca mensual. Apenas levantó la vista de su tableta mientras él guardaba su bolsa de viaje. El café está recién hecho, dijo a modo de saludo. Aprovecharemos el vuelo para ultimar nuestra estrategia de presentación. El vuelo a Aspen fue silencioso y tenso. Victoria se sumergió en los materiales de preparación sin prestar apenas atención a Marcus, salvo para preguntarle sobre cifras o cuestionar sus proyecciones. Él respondía mecánicamente, con la mente aún en el dormitorio de Emma, imaginándola despertándose y descubriendo que él se había ido. «Parker, ¿estás conmigo?» La aguda voz de Victoria interrumpió sus pensamientos. Le pregunté por la proyección de crecimiento a 5 años para el mercado occidental. Lo siento, señorita Hayes. Rápidamente abrió la hoja de cálculo correspondiente. Se prevé un crecimiento anual del 12,3% en el mercado occidental, suponiendo que se lleve a cabo la asociación con Nordstrom y podamos aprovechar su presencia minorista. Ella lo estudió durante un momento, con una expresión indescifrable. Pareces distraído. Lo siento, no afectará a mi rendimiento. Asegúrate de que así sea. Volvió a su tableta, pero no sin antes añadir. Este acuerdo es demasiado importante como para distraerse con asuntos personales. Marcus se mordió la lengua para no responder. Su distracción personal tenía un nombre, un rostro y un solo en el concierto de invierno, que se perdería porque Victoria Hayes no podía cambiar la fecha de una reunión. En lugar de eso, se concentró en las hojas de cálculo que tenía delante y canalizó su frustración en una preparación meticulosa. Los ejecutivos de Nordstrom se reunieron con ellos en un lujoso complejo turístico enclavado en las montañas. La reunión fue sorprendentemente bien, y Victoria mostró un encanto que Marcus no sabía que poseía. Se encontró mirándola con nuevos ojos mientras ella dirigía la conversación con destreza, y observó cómo resaltaba sutilmente su trabajo en los momentos precisos. «Tus proyecciones fueron impecables», le dijo en voz baja al salir de la sala de conferencias. El acuerdo estaba prácticamente asegurado. «Formamos un buen equipo, Parker». Antes de que él pudiera responder, sonó su teléfono. El gerente del complejo llamaba para disculparse. Una enorme tormenta de nieve se acercaba más rápido de lo previsto. Las carreteras ya se estaban cerrando y su piloto se había visto obligado a trasladar el jet a Denver.
Estamos atrapados aquí. Marcus no pudo evitar que el pánico se reflejara en su voz. ¿Por cuánto tiempo? Al menos hasta mañana, explicó el gerente. La buena noticia es que todavía tenemos una cabaña disponible. Muchos huéspedes evacuaron antes cuando llegó la alerta. Victoria gestionó el cambio de planes con su eficiencia habitual, reservando la cabaña y organizando el envío de lo necesario antes de que llegara lo peor de la tormenta. Marcus la siguió en un silencio aturdido, calculando las horas que faltaban para el concierto de Emma, sabiendo ya que se lo perdería por completo. La cabaña era rústica pero lujosa, una única habitación grande con una chimenea de piedra, una pequeña cocina y una cama king size. Marcus se quedó en la puerta, mirando esa cama solitaria con creciente horror. «Dormiré en el sofá», dijo rápidamente. Victoria arqueó una ceja. «No seas ridículo, Parker. Eso es apenas un sillón doble. Somos adultos. La cama es lo suficientemente grande para que ambos mantengamos una distancia profesional». Su tono pragmático hizo que la situación fuera aún más incómoda. Marcus dejó su bolsa en el suelo, tratando de imaginar cómo se lo explicaría a Emma si alguna vez se enteraba. No es que fuera a hacerlo. Algunas historias definitivamente no eran aptas para los oídos de una niña de 8 años. A medida que avanzaba la tarde, la tormenta se intensificaba. Marcus se quedó de pie junto a la ventana observando cómo la nieve cubría el mundo exterior, sintiéndose tan atrapado por las circunstancias como por el clima. A las 7 en punto de la tarde, la hora en que comenzaría el concierto de Emma, sintió que su teléfono vibraba con un mensaje de texto de la señora Rodríguez. «Está a punto de salir al escenario. Ojalá estuvieras aquí». Algo dentro de Marcus se rompió. Se apartó de Victoria, que estaba trabajando en la pequeña mesa, e intentó tragarse el nudo que tenía en la garganta. Nunca se había perdido un solo momento importante en la vida de Emma desde que murió su madre. Ni uno solo. «Parker, ¿va todo bien?» No había oído acercarse a Victoria. Cuando se giró, ella estaba más cerca de él de lo que había estado nunca fuera de una sala de juntas, tan cerca que podía oler su caro perfume y ver los pequeños destellos azul oscuro de sus ojos. «Bien», respondió. «Es solo que el concierto de mi hija está a punto de empezar». Victoria se quedó en silencio durante un momento. Luego, para su sorpresa, se sentó en el borde de la cama y le indicó con un gesto que se sentara con ella. «Háblame de ella». La sencilla petición, formulada sin su habitual frialdad, lo pilló desprevenido. Antes de darse cuenta, Marcus le estaba mostrando a Victoria fotos de Emma en su teléfono, contándole historias sobre sus preguntas precoces y su espíritu decidido. «Se parece a ti», observó Victoria, estudiando una foto de Emma en un columpio, con el rostro radiante de alegría. «Tiene tu sonrisa. Todo el mundo dice que se parece a su madre», respondió Marcus, sorprendido. Victoria negó con la cabeza. «El color de pelo, quizá, pero esa es tu sonrisa. La verdadera, la que nunca muestras en el trabajo». La observación fue tan inesperada, tan personal, que Marcus se quedó sin palabras. Victoria parecía igualmente sorprendida por su propio comentario. Se levantó rápidamente y volvió a su trabajo. Pero algo había cambiado entre ellos. A medida que avanzaba la noche y la tormenta rugía fuera, el muro profesional que habían mantenido comenzó a derrumbarse. Durante la sencilla cena que ofrecía el complejo turístico, Victoria le preguntó más cosas sobre Emma, sobre cómo se las arreglaba Marcus como padre soltero. «Debe de ser difícil», dijo, haciendo girar el vino en su copa. «La empresa exige mucho». «Lo es», admitió Marcus, decidiendo que la honestidad era su única opción ahora, especialmente desde que tú te hiciste cargo. Esperaba que ella se enfadara por la crítica implícita, pero en cambio ella bajó la mirada hacia su plato. «Mi padre creía en el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Sé que me he alejado de eso. ¿Por qué?». La pregunta se le escapó antes de que pudiera evitarlo. Victoria se quedó callada tanto tiempo que Marcus pensó que no iba a responder. Cuando finalmente habló, su voz había perdido la autoridad de la sala de juntas. «Mi padre era muy querido por sus empleados. Cuando me hice cargo, tras su muerte,
La junta dejó claro que dudaba de que una mujer pudiera mantener su éxito. Sentí que tenía que ser el doble de exigente, el doble de perfecta para demostrarles que se equivocaban. Ella lo miró a los ojos. Nunca consideré el coste humano de ese enfoque. A medida que avanzaba la noche y se vaciaba la botella de vino, Victoria reveló más de sí misma de lo que Marcus jamás había esperado ver. Habló de crecer a la sombra de las innovaciones de High, de las expectativas de su padre, de las relaciones fallidas sacrificadas en aras de la ambición profesional. La verdad es, Parker, dijo mientras se preparaban para irse a la cama, con la incomodidad de su situación disminuida de alguna manera por la intimidad de su conversación. Te envidio. A pesar de todo, has construido algo real con Emma, algo que importa. En la oscuridad, tumbado junto a su jefa con una cuidadosa distancia entre ellos, Marcus se encontró compartiendo el miedo que le había perseguido desde la muerte de su esposa. Me aterra fallarle, susurró. No ser suficiente. La mano de Victoria encontró la suya al otro lado de la división, una breve presión cálida. Por todo lo que me has contado esta noche, eres más que suficiente para ella. Marcus se despertó con la pálida luz del sol invernal y se dio cuenta de que, en algún momento de la noche, la cuidadosa distancia entre ellos había desaparecido. Victoria estaba acurrucada a su lado, con la cabeza apoyada en su hombro y una mano extendida sobre su pecho. Su rostro dormido estaba transformado. Las líneas marcadas de concentración se habían suavizado. El perpetuo surco entre sus cejas se había alisado. Debería haberse movido. Debería haberse apartado con cuidado antes de que ella se despertara. En cambio, se encontró estudiándola. Marcus se despertó y encontró a Victoria acurrucada contra él, sus habituales rasgos afilados suavizados por el sueño. Cuando ella abrió los ojos, hubo un momento de perfecta quietud antes de que la realidad se reafirmara. Pido perdón, dijo rápidamente, incorporándose y alisándose el pelo. Ha sido inapropiado. No hay por qué disculparse, respondió Marcus en voz baja. Solo estábamos entrando en calor. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios antes de volver a ponerse su máscara profesional, pero la máscara no encajaba tan perfectamente como antes. La tormenta había pasado, dejando un paisaje transformado de un blanco inmaculado. El piloto llamó para confirmar que podría recogerlos al mediodía. Mientras hacían las maletas en silencio, Marcus se preguntó si todo volvería a la normalidad una vez que regresaran a la ciudad, si la conexión que habían encontrado quedaría enterrada bajo hojas de cálculo y jerarquías corporativas. Punto. En el vuelo de vuelta a casa, Victoria trabajó en silencio a su lado. Pero algo había cambiado. De vez en cuando, sus miradas se cruzaban y él veía a la mujer de la cabaña antes de que ella apartara la vista. Mientras se preparaban para aterrizar, ella finalmente rompió el silencio. Parker, Marcus, he estado pensando en lo que dijiste sobre el concierto de Emma. Él asintió, con la decepción aún fresca. Me gustaría compensarla, a los dos. Victoria dudó, inusualmente insegura. Hayes Innovations patrocina la Sinfonía Infantil el próximo fin de semana. Tengo palcos. Quizás tú y Emma queráis acompañarme. La invitación quedó suspendida entre ellos, representando mucho más que una simple salida. Creo que le gustaría, dijo Marcus. Creo que a los dos nos gustaría. Cuando se despidieron en el aeropuerto, Victoria lo sorprendió tocándole ligeramente el brazo. Gracias, dijo simplemente, por compartir tu historia conmigo, por hacerme ver lo que me he estado perdiendo. Marcus llegó a casa y encontró a Emma esperándolo, con el rostro iluminado al verlo entrar por la puerta. La tomó en sus brazos, respirando el aroma de su champú, sintiendo la sólida realidad de su pequeño cuerpo contra su pecho. Te extrañé mucho, papá. ¿Te quedaste atrapado en la nieve? La señora Rodríguez me lo mostró en el mapa meteorológico. Sí, princesa, pero ahora estoy en casa. La sentó y se arrodilló a su altura. Y tengo una sorpresa. Mi jefa, la señora Hayes, nos ha invitado a la sinfonía el próximo fin de semana. ¿Te gustaría ir? Emma abrió mucho los ojos. La señora que nunca sonríe. ¿Quiere conocerme? Marcus se rió. Sí quiere,
Y entre tú y yo, a veces sí sonríe, cuando nadie la ve. Esa noche, mientras acostaba a Emma, ella le hizo la pregunta que él estaba esperando. ¿Pasó algo en la nieve? Papá, te ves diferente. Marcus pensó en la noche en la cabaña, en la mano de Victoria buscando la suya en la oscuridad, en las barreras que se habían derrumbado entre ellos. A veces, la gente te sorprende. A veces no son quienes creías que eran. Emma asintió con sabiduría, como en mis libros. La reina de hielo siempre se derrite al final. En los meses siguientes, las innovaciones de Hayes transformaron la empresa. Victoria implementó políticas favorables a la familia que se convirtieron en la comidilla del sector. La satisfacción de los empleados se disparó junto con los beneficios, lo que demostró que la compasión y el éxito no eran mutuamente excluyentes. Para Marcus y Emma, los cambios fueron aún más profundos. Victoria se convirtió en una parte importante de sus vidas. Los brunch de los domingos, las noches de cine y las vacaciones se llenaron de nuevas risas. Emma la adoraba y Marcus se enamoró de la mujer que se escondía detrás de la máscara de directora ejecutiva. Un año después de la tormenta de nieve, Marcus y Victoria se encontraban en la misma cabaña, esta vez por elección propia. Antes de conocerte a ti y a Emma, era muy fría, admitió Victoria, con los ojos reflejando la luz del fuego. No me daba cuenta de lo mucho que me había cerrado. Una lágrima aquella noche. Victoria sacó una pequeña caja de terciopelo. Os quiero a los dos. No os pido que sustituya a Melissa, pero os pido que me dejéis formar parte oficialmente de vuestra familia. Emma ya lo sabe, añadió rápidamente. Le pedí permiso la semana pasada. Ella dijo que sí y luego me hizo prometer que podríamos tener un cachorro. 6 meses después, en su boda, Victoria se arrodilló ante Emma. Hoy no solo me caso con tu padre, prometo ser también tu familia. Mientras intercambiaban sus votos bajo el cielo primaveral, Marcus reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su vida. Victoria había entrado en su vida como un obstáculo y ahora estaba ante él como su compañera, su amor y la madre de su hija. A veces, el universo sabe exactamente lo que hace cuando atrapa a dos personas en una tormenta de nieve con una sola cama entre ellas. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta y suscríbete para disfrutar de más viajes emocionales que nos recuerdan cómo las conexiones inesperadas pueden transformar nuestras vidas.